tardes a todos. No sé si esto funciona, pero bueno, no hace falta. Lo primero que quería decir es darle las gracias a los organizadores de estas jornadas por invitarme y también a todos los agricultores que han colaborado con nosotros en el trabajo que les voy a contar. Realmente esto surge por un proyecto que nos solicita a un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna y también contamos con la colaboración de Domingo Mendoza para evaluar los costes de producción del tomate canario de exportación y a partir de una comparación de esos costes con los de los competidores fundamentales en el mercado europeo de invierno, tanto Almería básicamente como Marruecos, poder evaluar si tiene o no sentido tratar de incrementar en alguna medida la ayuda a la hectárea como elemento compensador de la diferencia de costes hasta donde alcancen las disponibilidades presupuestarias. Desde luego yo creo que esto no quiere decir que esto sea ni de lejos lo único que haya que hacer, por supuesto. Me refiero a mirar el lado de los costes. Creo que hay otros elementos que son incluso, desde mi punto de vista, más importantes y que tienen que ver con la calidad del producto fundamentalmente, pero en el caso del trabajo que ahora me ocupa, voy a tratar de señalar cuáles son los resultados provisionales en ese intento de aproximar la estructura de costes de cultivo, empaquetado y comercialización hasta la venta al mayorista o al distribuidor en destino. Y haré una primera comparación preliminar con los costes que hasta ese mismo punto pues incurren los productores almerienses y también los productores de Marruecos. Bueno, en realidad, lo primero que quizás es importante mostrar... Decía que lo primero que es importante mostrar es que la evolución reciente, como de todos ustedes es conocida en el sector, es bastante recesiva. Y es precisamente por eso, por lo que creo que es muy importante hacer un buen diagnóstico de la situación a día de hoy para ver cuáles son las medidas que corresponde adoptar, tratando de evitar que esa tendencia se mantenga. En la transparencia que pueden ver, he tratado de señalar cuál es la evolución. No sé si se ve bien por problema de luz, pero creo que de aquí se ve peor que de ahí. Así que espero que puedan ver un poco lo que dicen las líneas. Por otro lado, como digo, las conocen. Pero en el gráfico superior se muestra la evolución reciente del volumen exportado en toneladas por parte de estos tres productores, tres orígenes de la producción, que son Canarias, que es la línea roja, la que tiene una tendencia claramente más decreciente. La línea negra superior corresponde a las exportaciones de Almería y la línea verde que tiene... ¿sí? Sí, gracias. Bueno, aquí la línea verde sí se ve, ¿no? Yo creo que se ve bien. Decía, y la línea verde corresponde a las exportaciones de Marruecos a todos los países miembros de la Unión Europea en el periodo que, como ven ahí, está representado. Simplemente quiero poner de manifiesto que de la situación de partida en el año 95, donde Canarias estaba casi a la par que Almería en términos de volumen exportado, la situación a fecha de 2015 se ha invertido radicalmente, habiendo crecido el total de exportaciones de estos tres orígenes y, sin embargo, cambiando radicalmente el peso relativo que cada uno de estos tres orígenes tiene en este mercado europeo, fundamentalmente de invierno, como saben. La misma conclusión se extrae, o quizá incluso más acentuada, si miramos el gráfico de abajo, que representa lo mismo, pero no en términos de toneladas, sino de valor de la producción exportada. Y en ese caso, la pérdida de peso relativo de las exportaciones canarias es, si cabe, aún más intensa que si miramos solo la producción en términos físicos. Claramente, eso refleja que hay una pérdida de competitividad de las producciones canarias en el mercado al que se dirigen las producciones. Y no podía ser de otra manera. Bueno, esto es lo mismo, pero es simplemente para que veamos los pesos relativos de los que les estaba comentando antes en el gráfico, pero creo que no tiene ya mayor relevancia, se veía perfectamente en el gráfico. Decía que como consecuencia de esa pérdida de competitividad, pues se puede explicar el comportamiento que han tenido las superficies de cultivo de tomate en Canarias, dado que
las producciones no encuentran en los mercados de destino unos precios remuneradores de los costes de producción, finalmente muchos productores, a pesar de los esfuerzos, sobre todo de ellos, y también los apoyos incluso públicos, ha habido un descenso, claro, de la superficie cultivada, también desde el momento que decíamos antes, de finales de los años 80, principios de los años 90, como antes comentaba Vladimiro, la superficie de cultivo llegó a ser incluso superior a esta, pero fíjense que en fechas relativamente recientes, a ver, esto no sé si no alumbra, ¿no? No sé cómo es, pero bueno, en el año 1994 la superficie de cultivo estaba en 4.800 hectáreas. Sin embargo, a fecha de hoy, de acuerdo con los datos que manejo para 2015, que he derivado a partir de la suma de las superficies validadas, la suma de las superficies validadas en la última ayuda que se publicó el 31 de mayo pasado, la superficie esa se asciende a menos de 700 hectáreas, bastante menos de 700 hectáreas, y yo creo que, de acuerdo con los datos que estoy manejando de las asociaciones de productores, todavía es menor a fecha de hoy. Bueno, en los últimos años, entre 2009 y 2015, la superficie de cultivo en Canarias pasó de 1.416 hectáreas a las 685 que citaba, y me parece relevante significar que ese decrecimiento en la superficie de cultivo se ha producido en todas las islas. Quizá en Fuerteventura, que partía de un nivel ya bastante reducido, con una producción concentrada sobre todo en la zona de Gran Tarajal, pues la caída de superficie de cultivo no ha sido tan acentuada, pero el caso de Gran Canaria, por su volumen, y de Tenerife, por la proporción de la caída, creo que merecen hacer una reflexión profunda sobre la situación actual del sector y hacer un diagnóstico que permita, en la medida en que eso sea posible, revertir esas tendencias. Bueno, pues en este sentido, decía antes, la Consejería de Agricultura nos propuso hacer un estudio de evaluación de los costes de producción. Y frente a enfoques convencionales que tratan de deducir la estructura de costes a partir de los balances contables, es decir, de las cuentas que tengan los agricultores o que tengan los empaquetados o las organizaciones que efectúan el transporte, nos ha parecido más apropiado tratar de llegar a la deducción de la estructura de costes, que no de gastos, a partir del conocimiento de las actividades implicadas en cada uno de los procesos de producción, tanto de cultivo como de empaquetado, de modo que a partir del conocimiento de los insumos que cada una de las tareas desarrolladas lleva aparejados, pueda saberse cuál es la cantidad de cada uno de esos insumos, me refiero especialmente a las horas de actividad y por tanto a las horas de mano de obra, pero también a otros como pueden ser fertilizantes, fitosanitarios, agua, materiales de cultivo. En definitiva, se trata de conocer qué es lo que necesita el cultivo, de tal forma que cuando se saben las cantidades que se necesitan, a partir del conocimiento a su vez de los precios unitarios de cada uno de esos insumos, se puede deducir una estructura de costes que está justificada porque se sabe no solo cuál es el coste, sino qué elementos lo generan y cómo cada uno de esos elementos contribuye a la cifra final de coste. Por esta razón, optamos por ir a hacer encuestas a los agricultores, preguntándoles especialmente por las horas de actividad necesarias para el desarrollo de los cultivos. Esta es una tarea bastante complicada en algunos casos, y cuando hemos tenido un periodo de tiempo que no estaba tan restringido como en este caso, hemos optado por hacer un registro diario de las actividades que cada trabajador desarrolla cada día durante varios ejercicios completos. De esa forma se puede conocer con precisión cuál es el cómputo final de horas de actividad en las diferentes tareas y por lo tanto se puede aproximar no solo el componente de la mano de obra, que es el más importante dentro de los costes de cultivo, sino también todos los otros componentes, porque deducimos también el resto de insumos aparejados al desarrollo de la actividad en cuestión. En este caso no hemos podido hacer ese registro diario, pero hemos intentado aproximar el total de horas de actividad en las diferentes actividades o grupos de actividades básicos dentro del cultivo a partir de entrevistas en persona con los agricultores de diferentes fincas o con personas que tenían ya a su vez esos conocimientos sobre las tareas que desarrollaban los agricultores que trabajaban en la finca. Bueno, pues en la transparencia que tienen ahí pueden observar
el número total de fincas consultadas, que son 24, y que no todas se dedicaban a el mismo tipo de cultivo. En realidad, como saben ustedes, el tomate de exportación tradicional es el tomate redondo, pero también hay exportación de tomate de ensalada y de tomate cherry. Vamos a hacer una aproximación a la estructura de costes de cultivo de tomate redondo. Y dentro del tomate redondo hemos distinguido entre aquellos cultivos de tomate redondo que se efectúan en lo que hemos llamado cultivos modernos o modernizados, que no necesariamente se refieren ni mucho menos a invernaderos de alta tecnología, pero que sí implican, desde nuestro punto de vista, el cultivo hidropónico en descuelgue. Y por otro lado, hemos considerado los otros cultivos tradicionales de tomate redondo. Bueno, pues lo único que refleja la transparencia son, en la tercera columna, el total de superficie correspondiente a las fincas de cada una de estas 4 categorías de la clasificación que hemos encuestado y el total de superficie que, de acuerdo con las informaciones que hasta ahora manejamos, de las que nos han enviado las organizaciones de productores, existen en Canarias en cada una de esas 4 categorías. Como ven, hay unos 132 hectáreas de lo que llamamos cultivo de tomate redondo moderno, unas 423 serían de tomate redondo, pero tradicional, y el resto, hasta las 640 y algo, que son las que, de acuerdo, ya digo, con las informaciones parciales todavía no completadas que tenemos de las distintas organizaciones de productores, serían las que se están ahora mismo cultivando en la campaña que ahora acaba de concluir. Bueno, pues a partir de estas encuestas, como les decía antes, el ingrediente fundamental de la estructura de costes de cultivo es la mano de obra y por lo tanto nos parecía fundamental aproximar bien el total de horas dedicadas a las distintas actividades. Como ven ahí, hemos agrupado las actividades de cultivo en esos grupos que ustedes pueden ver: preparación del suelo, plantación, riego y abonado, tratamientos, técnicas de cultivo, sobre todo fundamentalmente me refiero a todas las labores de entutorado, de cijado, el deshojado y el descuelgue, que también está incluido ahí, y finalmente recolección, y luego, por último, otros que incluye pues labores de encargado, de almacén, etc. La cuestión es que en función de si el cultivo es un cultivo moderno, con las connotaciones que decía antes, o tradicional, el total de horas de actividad por hectárea es notablemente diferente, pero también lo es el rendimiento neto en kilos por hectárea. De modo que en los cultivos que hemos llamado modernos, ese rendimiento medio estaba por encima de los 200.000 kilos y se necesitaban más de 6.000 horas por hectárea dentro de las actividades de cultivo. Sin embargo, en el cultivo que hemos dado en llamar tradicional, el rendimiento baja bastante, se sitúa en torno a 110.000 kilos. Estoy hablando siempre de valores medios, porque en las fincas de uno y otro tipo que hemos consultado hay también un rango notable de variación, pero de acuerdo con los valores medios, para hacernos una idea aproximada de cada una de las dos situaciones, pues las cifras son las que estoy señalando, ¿no? Bueno, decía que en el cultivo tradicional el rendimiento baja notablemente, se sitúa en 110.000 kilos por hectárea, pero también lo hacen las horas de actividad por hectárea, que bajan alrededor de 4.200, como pueden ustedes ver ahí, ¿no? Quizá lo más importante de esto es tener en cuenta qué es lo que ocurre si combinamos la diferencia de rendimientos, pero también de horas de actividad. Y a esos efectos es ilustrativo ver la comparación de kilos obtenidos por hora de trabajo. Si bien en el cultivo moderno, por cada hora de trabajo, que tiene un coste aproximado, de acuerdo con el convenio y los seguros sociales, de 8 euros, por poner un dato más o menos, no es exacto para toda la finca, pero por usar el dato de convenio último aprobado y los seguros sociales de acuerdo con la ley para 2015, en el caso de un trabajador fijo discontinuo, pues salen alrededor de 8 euros. Bueno, pues hay un coste de 8 euros, pero se obtienen 31 kilos, más de casi 32 kilos. Supongamos que el agricultor recibe, quizá no tengo datos de precios ni quiero dar esto sino como ilustración, pero supongamos, por hacer cálculos sencillos,
que al agricultor le lleguen 50 céntimos, que sé que en algunos casos es mucho, pero es fácil para hacer el cálculo, eso significa que están obteniéndose por hora de trabajo unos 16 euros y se pagan 8. Sin embargo, en el caso de, se pagan de mano de obra nada más, ¿no? Eso ya lo comentaré con más precisión, pero por hacernos una idea de lo que significan estos rendimientos y estas horas de actividad. En el caso del cultivo tradicional, esa cifra de kilos obtenidos por hora de trabajo, que se remunera igual, es bastante menor. Con lo cual, se puede ver ya, nada más que con ese sencillo dato, cuál es el efecto de la modernización en los cultivos. Porque a pesar de que se necesiten muchas más horas de trabajo, el resultado en términos de rendimiento hace que finalmente el coste de mano de obra por kilo sea menor en cultivos modernos que en cultivos tradicionales. Esto lo veremos ahora mismo, pero ya nos podemos hacer una idea a partir de aquí. Los cálculos que aparecen en la columna de la derecha y que corresponden a Canarias son un promedio, no simple, sino ponderado, de acuerdo con el peso relativo del cultivo moderno y tradicional que hemos deducido de las cifras de superficie de cultivo que señalaban la transparencia anterior. Aproximadamente hemos considerado en torno al 23% de cultivo moderno y el 77% de cultivo tradicional, que son las cifras que les comentaba antes, 130 hectáreas y 430 hectáreas de uno y de otro. Bueno, pues, no sé si se ve, yo de aquí no veo nada, pero espero que ustedes vean algo. Lo que he intentado hacer ahí es, a partir de las horas de actividad y del registro de todos los insumos, aparte de las horas de mano de obra, me refiero al agua, fertilizantes, fitosanitarios, materiales de cultivo, pues hemos intentado hacer una aproximación a la estructura de costes de cultivo, que no de gastos, en las dos situaciones que antes comentaba. El capítulo más importante, como les decía, es la mano de obra, y en este sentido debo aclarar que el coste de la mano de obra se ha calculado bajo el supuesto de que se remunera tanto el trabajo propio como el trabajo asalariado. Es decir, probablemente el agricultor que trabaja directamente en la finca no tiene como gasto o no imputa como gasto su propio trabajo. No sale, digamos, de la cuenta bancaria porque no tiene que remunerar a fin de mes un salario. Pero en cualquiera de los casos, y aunque eso no salga de la cuenta, tiene un coste de oportunidad. Y por lo tanto, pensamos que es más razonable computar como coste todas las horas de trabajo inherentes a la actividad, independientemente de que estas horas correspondan a trabajo propio o a trabajo asalariado. ¿Vale? Bajo esa perspectiva, de acuerdo con esa hipótesis, se han hecho los cálculos del coste de mano de obra en uno y otro caso, ¿no? En el caso del cultivo moderno, y con los datos promedio que manejaba antes, por cada kilo el coste de la mano de obra se sitúa en torno a 23 céntimos. Estoy diciendo, como comentaba antes, que asumimos un coste por hora en torno a los 8 euros. Digo en torno porque no es exacto, pero aproximadamente de 8 euros. En el caso del cultivo tradicional, ese coste es mayor, como ya habíamos deducido antes, sin más que ver las horas de actividad, dado que la hora de trabajo se asume que se remunera igual en uno y otro caso, independientemente, como decía, del peso del trabajo propio o del asalariado. La diferencia en kilos por hora se traduce en un cambio también en los costes de mano de obra por kilo. Y la diferencia de 6 céntimos que señalábamos antes se traslada directamente aquí, ¿no? En el caso del cultivo tradicional, el coste de la mano de obra está ya por encima de los 28 céntimos. Aparte de la mano de obra y de otros componentes del coste que de todos son claramente conocidos y considerados, como el agua, fertilizantes, fitosanitarios, materiales de cultivo, ahí básicamente el componente más importante son las semillas, el transporte empaquetado, combustible, seguros, servicios externos. Se han incorporado también otros componentes como la renta de la tierra, de modo que se considere en la estructura de costes, aunque a veces no sea un gasto, el coste de oportunidad de la tierra propia, porque se podría arrendar y recibir a cambio una remuneración. Y cuando la tierra no es propia, lo que se incorpora como renta de la tierra es el coste pagado por el arrendamiento. Por otro lado, hemos incluido también un capítulo importante de amortizaciones, especialmente importante cuanto más modernización se imponga en el cultivo,
y ahí se incluye tanto lo que corresponde a la amortización de la instalación de riego, como sobre todo del invernadero, pero también algunas edificaciones, como puede ser cuarto de riego, almacén, etc., ¿no? Sabemos que estas amortizaciones son muy variables, son también muy difíciles de aproximar, y básicamente se han utilizado criterios estándar derivados de los criterios y cómputos de ayuda a la modernización de explotaciones que contempla la Consejería para fijar valores unitarios más o menos homogéneos a la hora de deducir la amortización, en función, por supuesto, de los elementos amortizados, ¿no? Finalmente, se ha incluido un pequeño capítulo de costes financieros que hemos calculado como un 2% de los costes totales. Sabemos en principio que el tipo de interés es más alto, pero también que se financia aquellos que son gastos corrientes fundamentalmente, por lo tanto es una mera aproximación. El resultado final de todos los supuestos que he ido comentando es que en el caso del cultivo moderno, el coste de cultivo puesto en el empaquetado se sitúa en torno a 50 céntimos, mientras que en el caso de un cultivo tradicional se sube por encima de los 63 céntimos. Por tanto, hay una diferencia notable entre una situación y otra, ¿no? El coste promedio, si tenemos en cuenta las mismas ponderaciones que antes señalaba, no llega a 59 céntimos por kilo. Señalo también, aunque esto es una cuestión quizá secundaria, pero también importante, que como en los diferentes tipos de cultivo estamos manejando diferentes rendimientos por hectárea, la ayuda por hectárea fija se traduce en una diferente compensación por coste que se mueve en el caso del cultivo moderno por debajo de los 4 céntimos y en el caso de cultivos tradicionales casi se sitúa alrededor de 7 céntimos. En términos de promedio, para los cultivos de Canarias, estaría situada alrededor de poco menos de 6 céntimos por kilo. Bueno, pues un planteamiento similar... Un planteamiento similar, decía, intentamos llevar a cabo para evaluar los costes de empaquetado. En este sentido, hemos ido a hacer encuestas también a 12 empaquetados, de los cuales 9 están situados en Gran Canaria. No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el peso relativo de las producciones exportadas de la isla, 2 en Tenerife y 1 en Fuerteventura. El total de producción manipulada o empaquetada y exportada por estos empaquetados a los que hemos encuestado es el que pueden ver en la transparencia y refleja bastante del total exportado, por ejemplo, en 2015, de acuerdo con las cifras que señala el ISTAC. Simplemente para poder entender un poco qué reflejan los datos de los que estamos hablando aquí cuando aproximamos el coste de empaquetado. Bueno, pues teniendo en cuenta como primer elemento básico a la hora de interpretar esta información, que hay notables diferencias entre unos empaquetados y otros. Por un lado, hay diferencias importantes en términos del volumen manipulado y en general, cuando ese volumen manipulado crece, normalmente hay mayor eficiencia en el uso de la mano de obra, simplemente como consecuencia de que normalmente la fruta está entrando con más continuidad y por lo tanto la hora de trabajo normalmente se traduce en más kilos manipulados, lo cual implica, por supuesto, una reducción también en los costes de mano de obra por kilo empaquetado. Y eso se nota en las estructuras de costes que hemos manejado, ¿no? De hecho, hemos encontrado un promedio de 136 kilos manipulados por hora del personal de empaquetado. No estoy considerando el personal de administración del centro, sí se considerará luego en la estructura de costes, pero no en este ratio. Y a pesar de que ese promedio es de 136, nos hemos encontrado, como decía, con unas diferencias muy importantes entre unos empaquetados y otros que varían entre algo más de 100 kilos manipulados por hora hasta por encima de 230 kilos por hora, lo cual da idea un poco del rango de variación importante, como decía, que existe en los diferentes empaquetados que hemos encuestado. Bien, en el caso de los costes de empaquetado, la mano de obra, siendo un capítulo importante, no es el más importante. El más importante de todos es el de los materiales, fundamentalmente por el precio de la caja, que yo creo que es lo que más contribuye en este caso dentro de los distintos capítulos que hemos considerado, ¿no? Aparte de los costes que ya son conocidos, mano de obra, materiales, combustibles,
transporte a muelle de origen. Digo muelle de origen en la isla, porque en el caso, por ejemplo, de las exportaciones de Tenerife con barcos fletados, llegar al muelle de origen y llegar al puerto de La Luz. No es solo el muelle de origen, aunque aquí estamos considerando nada más que llegar a Santa Cruz de Tenerife y luego computaremos como coste de transporte el traslado en barco desde Tenerife o desde Fuerteventura a Gran Canaria, ¿no? Pero aquí está por lo menos el transporte hasta el muelle de la isla en la que se cultiva. ¿De acuerdo? Se han incorporado también los costes de administración, como decía antes, tanto de mano de obra como de otros elementos asociados a las labores administrativas del personal del empaquetado. Y finalmente se ha incluido también un capítulo importante de amortizaciones, aparte del de los costes financieros. Teniendo en cuenta la variabilidad que antes mencionaba, el dato promedio que a nosotros nos sale ahora es de alrededor de 20 céntimos por kilo. Esto es un promedio ponderado en función del volumen exportado por cada uno de los centros de empaquetado consultados. Pero todavía hay algunos elementos, y estos resultados quiero que los tomen como provisionales, porque todavía estamos afinando algunos cálculos, ¿no? Pero creo que es interesante por lo menos señalar por dónde va la situación. De todas maneras, quiero señalar que ese coste promedio de 20 céntimos en algunos casos llega hasta 25 céntimos. O sea que no es un coste que pueda considerarse representativo de todos los centros de empaquetado de los que estamos hablando, mientras que hay otros, obviamente, si este es el promedio, que tienen un coste notablemente inferior a este. Notablemente quiere decir 2 céntimos como mucho por debajo, como máximo quizá 3 céntimos, pero no más, ¿no? Bien, pues finalmente, para completar la estructura de costes hasta la venta al distribuidor o mayorista en destino, hemos tratado de aproximar los costes de transporte y distribución en destino en función no solo del origen y del destino de la fruta, sino también del sistema de transporte utilizado. Y a estos efectos hemos considerado 3 modos de transporte. Por un lado, el modo tradicional en barcos fletados. Por otro lado, el caso del transporte en contenedores, transporte marítimo hasta los puertos europeos. Y finalmente, el caso también de los remolques, que implican transporte marítimo hasta la península y luego transporte terrestre hasta los puntos finales de destino en Europa, ya sea en Inglaterra o en el mercado continental. Bien, pues aquí, a la hora de deducir el coste promedio de comercialización, en el caso del tomate canario en general, como promedio, hemos tenido en cuenta unas ponderaciones preliminares de los volúmenes exportados desde cada isla a cada destino y según sistema de transporte. Tengo que decir que estos datos son absolutamente provisionales y por lo tanto con toda probabilidad incorrectos, porque todavía no hemos recibido de las organizaciones de productores a los que hemos solicitado toda la información pertinente para afinar estos datos. Pero son, como digo, aproximaciones que tienen por objeto nada más que saber cuál es el peso relativo de cada uno de esos sistemas de transporte, origen y destino en el caso de la exportación canaria. Puede, por lo tanto, que el dato promedio cambie, aunque como veremos, los costes finales, una vez descontadas las ayudas al transporte, tampoco difieren tan sustancialmente entre un sistema y otro. En el caso de Gran Canaria, hemos intentado, como decía, aproximar el coste de transporte y distribución en destino, incluyendo los componentes del coste que pueden ustedes ver ahí. En el apartado de transporte interinsular, obviamente, los productores de Gran Canaria no incurren en coste alguno, porque siempre este es el punto de partida de las exportaciones, pero sí será un capítulo que consideraremos para el caso de las producciones de Tenerife y de Fuerteventura. En cuanto a lo que señalo ahí como transporte a Europa, obviamente no se está incluyendo solo el flete y el combustible, sino todos los otros costes aparejados al transporte, incluyendo tarifas portuarias, carga, descarga, tarifas aduaneras. Finalmente se incluye también una partida en el caso del transporte marítimo en barcos fletados, que trata de cubrir los gastos derivados de las estructuras de FEDES ASETO, y finalmente se incorpora también una partida que tenemos también que aproximar mejor
que es una partida que trata de aproximar, como digo, los costes de distribución en destino, desde que se llega al muelle hasta llegar al almacén del distribuidor o del mayorista. Bueno, pues considerando cada uno de esos tres sistemas y los dos orígenes que ahí se contemplan, que son Southampton y Rotterdam, como ven, el coste por kilo, que es el que estoy señalando aquí, más barato, a priori, correspondería a contenedores. Ahora bien, la decisión sobre ya digo que estos son solo datos provisionales y no pretenden ser algo que ayude a tomar una decisión en un sentido o en otro, porque hay que afinar mucho estos datos antes de tomarlos como elementos sobre los que articular decisiones. Sin embargo, hay que considerar que a la hora de decidirse por un sistema de transporte o por otro, no hay que computar solo el coste de transporte, sino tener en cuenta cuánto se recibe de ayudas, de tal manera que lo relevante a estos efectos sería el coste neto de ayudas. Y aunque el coste total en el que se incurre puede ser diferente, resulta que un coste más alto es compatible con una partida subvencionable menor. Por ejemplo, en el caso de los remolques, que son los que tienen costes más elevados, solo se subvenciona el transporte marítimo hasta la península, pero no está subvencionado el transporte terrestre hasta Europa. Con lo cual, a pesar de que las cifras de coste puedan ser mayores, eso no significa que recibas necesariamente una ayuda por kilo superior. Si tenemos en cuenta los costes de transporte subvencionables, así como los costes tipo, que en función del sistema de transporte se aplican en cada caso, resultan unos costes netos de ayuda que no son tan claros como los que resultaban antes y que en el caso particular de Gran Canaria conducen a concluir, en principio, que lo más económico, por decirlo así, lo más barato, si quieren ustedes llamarlo de otra forma, puede ser enviar a Southampton por barco fletado y por contenedor a Rotterdam. Ahora bien, esto es realmente una entelequia estadística en tanto en cuanto si se reduce el volumen enviado en barcos fletados, se incrementará el coste por kilo tanto a Southampton como a Rotterdam en el caso de los barcos fletados. De tal manera que la decisión no es tan sencilla como mirar este cuadro y tomar una decisión. Hay que valorar otras muchas circunstancias, pero creo que, como ustedes saben perfectamente, no solo por la ayuda al transporte, sino por la localización geográfica de Canarias, el tema del transporte es un elemento estratégico de vital importancia a la hora de valorar la competitividad en los mercados europeos, al menos mientras estos sean los destinos de la fruta, ¿no? Pero esto, como digo, no pretende ser un elemento sobre el que tomar directamente decisiones, sino una primera aproximación a un componente que pensamos que es estratégico a la hora de plantearse el futuro de la actividad tomatera, básicamente porque desde unos años a esta parte la caída de la que antes hablábamos en términos de exportación significa que el sistema tradicional de barcos fletados tiene un problema que debe resolverse de alguna manera, que implica que los barcos vayan cada vez con menos capacidad y por lo tanto que se incremente el coste unitario por kilo. También es verdad que la seguridad que te ofrece el barco fletado, la garantía de llegar en tiempo y con calidad suficiente, puede ser un elemento que condicione esta decisión y de hecho debe serlo, y por lo tanto, como decía, la decisión no es fácil y seguramente tendrá que ir a una combinación de diferentes sistemas de transporte, que en función de cada caso será óptima un peso relativo de una o de otra, en función, ya digo, de la situación y también, por supuesto, incluso de la isla de la que procedan los tomates. En el caso de Tenerife se ha hecho un análisis similar, pero en el caso de los envíos por contenedor se ha distinguido entre los envíos que van a Tilbury y los que van a Southampton. De otras cosas porque hay algunos distribuidores de los productores de Tenerife que prefieren recibir la fruta en Tilbury en vez de en Southampton. Por lo tanto, hay algunas diferencias en términos de destinos que se traducen también en diferencias de coste. En este caso, resulta también, en general, más barato el envío, en principio, en contenedor, e incluso resulta sorprendentemente barato el caso del remolque. No es que sea, por supuesto, el más barato, pero teniendo en cuenta que para enviar por barco fletado
los productores de Tenerife tienen que enviar la fruta hasta Las Palmas y eso le supone un sobrecoste por el transporte marítimo interinsular, puede llegar incluso a resultar más barato el contenedor, a pesar de que el caso del contenedor que estamos contemplando aquí es también un contenedor que sale del Muelle de la Luz, un remolque. Hay remolques que también salen directamente desde Tenerife, pero con los datos que hasta ahora manejamos, las ofertas que tenían estas empresas en Tenerife, resultaba para los productores de Tenerife más caro salir de Tenerife directamente para allá que venir a Las Palmas y luego enviar desde Las Palmas por transporte marítimo hasta la península y finalmente por carretera hasta los puertos europeos. De todas maneras, ya digo, estos son datos provisionales que ni siquiera pretenden ser representativos, sino que se han obtenido a partir de consultas con determinadas empresas y con tanto navieras como incluso exportadores que nos han proporcionado estas informaciones. Por lo tanto, solo son, yo diría, datos para alimentar el debate sobre la estrategia óptima de transporte y no pretenden tampoco ir más allá. En cualquier caso, creo que la consideración de los costes de transporte según las diferentes alternativas y tener en cuenta también el efecto en términos de costes subvencionables, costes tipo ayuda y finalmente coste neto, es imprescindible para tomar este tipo de decisiones. En el caso de Fuerteventura, pues los costes son exactamente los mismos que en el caso de Gran Canaria, solo que añadiendo el coste del transporte interinsular desde Fuerteventura hasta Gran Canaria. Por lo tanto, tampoco me voy a extender porque las conclusiones son similares. Bien, el resultado final de todos estos supuestos y con todas las cautelas que ustedes quieran considerar y que yo de hecho creo que es imprescindible tener en cuenta, el resultado es que poner un kilo de tomate en el punto de venta al distribuidor en destino europeo está por encima del euro, en términos medios. Estábamos hablando de un coste de cultivo que estaba situado en torno a 59 céntimos, un poquito menos, unos costes de empaquetado de alrededor de 20 céntimos y un coste de transporte que ya digo, es un coste que no es solo transporte, es transporte y distribución hasta el almacén o el punto de venta final al distribuidor, está casi en 25 céntimos. Eso da lugar a ese 1,03 céntimos con, repito de nuevo, todas las cautelas que sean necesarias y siendo conscientes, por supuesto, también que especialmente en el caso de los costes de cultivo, pero también en el caso de los costes de empaquetado, hay un rango de variación que es imprescindible considerar. Probablemente con la misma alternativa de transporte, casi todos los exportadores tienen los mismos costes unitarios, pero en el caso del cultivo y del empaquetado hay fuertes variaciones, por lo tanto, esto no pretende ser sino un reflejo simple y no exacto de la situación a día de hoy, ¿no? Me refiero a un reflejo simple para poder hacer una comparación con la estructura de costes que puede corresponder a los principales competidores de los que antes hablábamos, tanto Almería como Marruecos, por no hablar de otros que están tomando peso en el mercado europeo también, como puede ser Turquía o también algún otro que está, Polonia o algún otro que está también siendo relevante, ¿no? Pero todavía ninguno de ellos está al nivel, en términos de competencia con la producción canaria, de Almería o de Marruecos. Bueno, las aproximaciones de Canarias son provisionales, las de Almería y las de Marruecos son más provisionales todavía. Y digo más provisionales todavía porque en esos casos no hemos obtenido la información con la misma riqueza que en el caso de Canarias, como por otra parte es obvio, porque en el caso de Canarias, ya digo, hemos contado con la colaboración de numerosos agricultores y centros de empaquetado, y en el caso de Almería tenemos solo informaciones parciales de algún productor y fundamentalmente estamos tomando de referencia diferentes trabajos académicos que han sido publicados por personal, por ejemplo, del Centro de las Palmerillas, que está en Almería, y que ofrece información sobre los elementos a partir de los cuales, con la misma metodología que antes les comentaba para los casos de las producciones canarias, se puede hacer una aproximación a los costes. De tal manera que este resultado de 45 céntimos de coste de cultivo, en el caso de las producciones almerienses, es resultado de aplicar nuestra metodología, basada en costes y no en gastos, a la información sobre los diferentes insumos necesarios para el desarrollo de las actividades
que hemos deducido no de encuestas directas a los productores, sino de referencias que aparecen en artículos académicos. Y por lo tanto tienen, como les decía antes, un carácter de provisionalidad mucho mayor que los obtenidos para el caso canario. En cualquier caso, estamos en contacto con algunos productores en Almería para que nos ofrezcan información que nos permita hacer una deducción más precisa de estos datos. A modo de referencia, tengo que comentarles que la información oficial que publica la Junta de Andalucía sobre el coste de cultivo en las producciones almerienses para la campaña 2014-2015 está por debajo de esa cifra. Por lo tanto, a efectos de ver la merma de competitividad, cabe concluir que esta es una aproximación relativamente moderada. En el caso del empaquetado también tenemos esa información. Hay además algunos estudios publicados por el Ministerio que hacen un análisis bastante exhaustivo de los costes de empaquetado con diferentes alternativas. Y finalmente, en el caso de la comercialización y para el caso de la producción almeriense, hemos considerado el coste de transporte y distribución hasta Europa que hemos cuantificado en el caso canario para el transporte en remolque desde Alicante a los puertos de destino, a los puntos de destino en Southampton o en Rotterdam. Hemos asumido que es ese el coste en el que incurren las producciones almerienses, pero está también, como digo, a falta de contrastar. En el caso de Marruecos, hemos contactado a través del ISEX con un productor en Marruecos que nos ofreció algunos datos parciales, no completos, de los que hemos intentado también aproximar los costes de cultivo. Y también hemos utilizado alguna información de estudios de costes de cultivo en Marruecos en las referencias bibliográficas que aparecen en la nota debajo de la tabla, pero también de informaciones oficiales. La más relevante de todas es aquella que permite aproximar el coste de la mano de obra. Si en el caso de las producciones canarias estamos hablando de un coste por hora de alrededor de 8 euros, después de la última subida del salario mínimo agrícola, en Marruecos hay un salario mínimo y luego un salario mínimo agrícola que está por debajo del salario mínimo. Considerando la última subida en 2015 del salario mínimo agrícola y los seguros sociales aplicables en 2015, el coste por hora en Marruecos de trabajo está alrededor de 1 euro. Por lo tanto, la diferencia de 1 a 8 permite concluir fácilmente que hay una diferencia competitiva en costes de cultivo que es difícilmente salvable. Como resultado fundamentalmente de esta desviación en costes de la mano de obra, el coste total de cultivo, derivado de la aplicación, como decía, de un enfoque similar al nuestro, está en torno a 22 céntimos por kilo, que es, como digo, una diferencia notable. En el caso del empaquetado hemos intentado también hacer una aproximación con un enfoque similar al nuestro a partir de informaciones extraídas de otras referencias bibliográficas, y está en un nivel similar. Y en el caso de los costes de transporte no hemos aproximado todavía los costes de Marruecos y, como pueden ver en la transparencia, simplemente a efectos de una primera simulación hemos asumido que son exactamente los mismos que en el caso canario, ¿vale? Pero eso es un capítulo que todavía tenemos que afinar, tenemos que aproximar. Bueno, pues el resultado evidente entonces es que de estas tres orígenes hay unas diferencias de costes por kilo que son notables. En el caso de Canarias superan a la producción de Almería casi en 25 céntimos por kilo. Ahora bien, está claro que esta comparación es absurda si no se tienen en cuenta las ayudas de las que disfruta la producción canaria. En este sentido, hemos considerado la ayuda 122, la ayuda a la comercialización, que somos conscientes de que no siempre revierte al 100% al productor, pero hemos asumido que sí lo hace. De hecho, en algunos casos, como son los propios productores los que tienen la empresa receptora en destino, así ocurre finalmente, ¿no? Quizá no al 100% en cualquier caso, pero hemos asumido esa ayuda. Hemos contemplado también la ayuda 1.5 en términos promedio, que como les decía antes, para los rendimientos promedio que estaba considerando antes significarían casi 6 céntimos por kilo, y luego la ayuda al transporte,
que de acuerdo con los pesos relativos de los diferentes sistemas de transporte que antes consideraba, con los costes tipo subvencionables, con los costes de transporte subvencionables en cada caso y con los costes tipo establecidos también en cada caso, resultan aproximadamente en torno a algo por debajo de 9 céntimos. El resultado final de la suma de todas estas ayudas son unos 18 céntimos. De tal manera que si descontamos del 1,03 euros por kilo los 18 céntimos de ayuda, resulta entonces un coste que llamo coste total neto, que estaría en torno a los 85 céntimos, que sería el que habría que comparar con los costes equivalentes, diríamos, de Almería y de Marruecos, para saber cuál es la desventaja competitiva en costes, que, de acuerdo con estas cifras, sería de alrededor de 7 céntimos, poco menos de 7 céntimos por kilo. Si esta ayuda se intentara compensar mediante el incremento de la ayuda por hectárea, que como saben ahora está situada en 7.700 euros, que significaba los 5,84 céntimos que decía antes, parece lógico entonces que habría casi que duplicarla. Y eso creo que está fuera del rango de actuación de las autoridades europeas, no lo sé, pero de las autoridades canarias me temo que sí. Digo, para conseguir que en Europa se aumente la ayuda por hectárea a estos niveles, ¿no? Pero desde luego ese sería el incremento de la ayuda por hectárea que compensaría del todo la desventaja competitiva frente a la producción de la península. Con Marruecos podemos subir la ayuda hasta el máximo que en su día se autorizó de 20.400 euros hectárea y ni por esas conseguiríamos situarnos en niveles de igualdad competitiva en costes respecto a estos productores, ¿no? Como por otro lado creo que ya se conocía, ¿no? Bien, pues finalmente, y teniendo en cuenta que, como decía, estos datos no son nunca, como en todo lo que ocurre en agricultura, fijos, sino que las situaciones cambian radicalmente entre unas explotaciones y otras, me he permitido traer un pequeño ejercicio de simulación con el que se puede no solo evaluar, por supuesto, cuál sería la ayuda que compensa el diferencial de costes. Vamos a ver si nos situamos aquí. A ver. Como ven, aquí simplemente estoy representando en las 3 columnas de la izquierda los costes totales hasta la venta al distribuidor en destino que antes señalaba, y en las 3 columnas de la derecha los mismos costes, pero para el caso canario son los costes netos, es decir, los costes de 1,03 descontando los 18 céntimos de ayuda, que nos sitúan en ese nivel de 0,85 que antes decía. No se ve demasiado bien, pero la idea es que, por un lado, aquí podemos modificar, como ven, para que la situación se compense con respecto a la producción almeriense. No, ya me pasé aquí de rosca. Esta sería la situación máxima de ayuda contemplada, 20.400 euros hectárea, que fue lo que se pagó en 2009. Como ven, ahí estamos todavía muy lejos de alcanzar a los productores de Marruecos, aunque estaríamos en mejor situación competitiva, con todas las cautelas que quieran aplicar, que la producción almeriense, ¿no? Si bajamos un poco, ahí, por ejemplo, con ese nivel ya sí que estaríamos compensando la desviación de costes respecto de Almería. Ahora bien, todo esto depende, por supuesto, de diferentes elementos, como decíamos antes, y entre otras cosas, de los costes de cultivo, que por ejemplo en cultivo moderno estaban en 50 céntimos, por supuesto. Aquí la situación cambia radicalmente. La situación de los cultivos modernos, con este nivel de ayuda, sería bastante beneficiosa, ¿no? O sea que la cuestión aquí, como decía, es que no hay un diagnóstico fijo, sino que hay un diagnóstico variable en función de las características de cada explotación. En el caso del cultivo tradicional, que tiene un coste por encima de 63 céntimos, pues evidentemente con el nivel de ayuda que estábamos considerando antes, todavía estaríamos muy lejos de alcanzar una posición de igualdad competitiva respecto de Almería, no digo ya de Marruecos. Bueno, pues esto es lo que yo quería contar. Esto es lo que yo, quería contarles,
Y no sé si tienen alguna duda, les agradezco muchísimo la atención y espero que tengamos ocasión de vernos nuevamente con los resultados más definitivos. Les ruego disculpen por la provisionalidad de muchos de estos resultados, pero hemos estado obteniendo la información con toda la predisposición, por tanto, de los agricultores y de los centros de empaquetado, a los que, por supuesto, además de las asociaciones provinciales, a los que agradezco sinceramente toda su colaboración, pero todavía no disponemos de toda la información necesaria para hacer un estudio algo más preciso del que aquí hemos presentado. Bueno, pues muchas gracias. José Juan, muchas gracias. No te has pasado, José Juan, sobre todo cuando la calculadora aquí, la que vemos, la que manda. Yo creo que muchísimas personas estaban tomando nota. Hay quienes han pedido la ponencia. Sabemos que todavía es imposible porque es un documento provisional que además todavía el Gobierno de Canarias es, digamos, entre comillas, el propietario. No se preocupen porque estarán estos números y además estará el informe, el definitivo, y no se tardará mucho, ¿verdad, José? No, espero que no. Exactamente. No obstante, abrimos el turno de preguntas porque me imagino que a más de uno le habrá suscitado alguna duda. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a José Juan, es el momento. Allí está Francisco. Perdona. José Juan, mira, moviste antes la barra del que equilibraba, llamémosle el dato de Almería con el dato de Canarias, pero ¿en qué valor de ayuda se colocó la barra para que quedáramos compensados? Pues si lo tienes ahí, si eres capaz de verlo así, claro. Alrededor de 16.000 euros. Eso sobre la media y sobre los cultivos. Es decir, ahora mismo hay una ayuda en principio de 7.700 euros hectárea que implica una ayuda por kilo promedio de 5,84 céntimos. Como el diferencial de costes que había que compensar era casi de 7, lo que habría que hacer para compensar el diferencial sería más que duplicar la ayuda. Vale, y ahora la otra pregunta. En el caso, eso es cuando... Lo cual está fuera de las disponibilidades presupuestarias. Es lo que quería decir antes, porque ahora mismo hay una ficha, tú sabes perfectamente, especial, de 7.700.000 euros. Correcto. Por lo tanto, con las hectáreas que hay ahora, que son bastantes menos de cuando se hizo el plan, se puede subir la ayuda de acuerdo con la ficha, pero no daría para llegar a estos niveles. Otra cosa es que yo sinceramente lo dudo mucho, pero bueno, se podrá subir hasta donde se pueda subir. En cualquier caso, lo que es evidente es que hay una desventaja competitiva que no se compensa por mucho que se suba la ayuda. Vale, y por último, cuando el hipotético caso es que el coste sea el que corresponde a un cultivo moderno, eso es. ¿En qué valor se situaría la ayuda para equilibrar con Almería? Te lo pongo aquí. En el caso del cultivo moderno, nosotros estábamos estábamos hablando de unos 50 céntimos por kilo, más o menos. Fíjate entonces que con esta ayuda que estábamos contemplando ahí estaríamos en una situación muy ventajosa, ¿vale? Aquí la ayuda, con la ayuda esta de 7.700 euros hectárea, estás mejor que los almerienses. Si tuviera los rendimientos y los costes de un cultivo moderno. Claro, los costes que estamos manejando son los que aparecen ahí, ¿vale? Con esa situación. Ahora, aquí la cuestión es, nosotros estábamos manejando antes el dato promedio, porque la realidad del sector es que solo el 23% está en esta situación. Y en un cultivo moderno con 11.000 euros por hectárea, porque ahora son 7.000, pero los próximos 2 años nos prometen 11.000. Sí. Estos serían 12.000 euros. Vamos a poner aquí 11.000. Esto un poco, más o menos. Estaríamos moviendo ahí una diferencia, casi se invertiría respecto a la producción almeriense. De todas formas, estamos hablando de una diferencia de 5 céntimos que es brutal, pero yo les ruego, por favor, que no pierdan de vista que estamos hablando de resultados provisionales. Por lo tanto, todo esto hay que afinarlo lo suficiente antes de sacar conclusiones definitivas, porque un cambio en 1 céntimo parece poco, pero es una barbaridad. Por lo tanto, todo esto hay que ajustarlo muy bien
antes de sacar conclusiones. Yo me he atrevido a presentarlo aquí, y quizás he pecado de no sé de qué, pero el hecho es que lo he adelantado, presentado. pero fue obligatorio, porque yo te cogía el lazo y te dije... "Ay". No, quiero decir que creo que era mi obligación también, porque son ustedes los que me han proporcionado esta información, pero tampoco quiero dar por entendido que estos son datos definitivos. Faltaría aproximarlos con más precisión, sobre todo en algunos capítulos, antes de sacar conclusiones, especialmente por lo que se refiere al diferencial de costes respecto a otros productores, ¿no? Que es la parte más provisional de todas. ¿Alguna pregunta más? Parece que más o menos nos hemos quedado con la provisionalidad. Alonso Arroyo. Sí, José Juan, bueno, lo primero felicitarte porque yo creo que es un estudio bastante concienzudo y ya tú lo sabes, que en mi condición de viceconsejero, con mi jefe de servicio, con Fernando Segura, contactó contigo para que nos apoyases para presentar en Europa un estudio serio. Entonces, tú hiciste referencia en principio en la metodología a que optaste por los costes, que a mí también me parece más adecuado, y desglosarlos en la estructura. A nosotros, en una misión de la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea, que coordinó la anterior coordinadora del POSEI, valga la redundancia, Chiara Imperio, y que vino un especialista de la unidad de frutas y hortalizas, que el jefe de unidad en aquel entonces está hoy aquí con nosotros, Tomás García Escárate, vino Rossi, Tomás, y luego se incorporó este español, no me recuerdo el nombre. En aquellas circunstancias, para hacer los estudios, el análisis que tú vas a afinar más, recurrimos en algunos casos a contabilidades específicas de algunas explotaciones, porque algunos no las llevan, tanto aquí como en Murcia y una de Alicante en concreto. Yo no sé si tú has tenido acceso a contabilidades específicas. Esa es la pregunta. No, nosotros no, vamos a ver, tenemos alguna información procedente de balances contables, pero no es la información que para nosotros resulta útil, especialmente cuando el objetivo del análisis no es solo saber cuál es el coste, sino qué lo genera y qué permite explicar la diferencia de costes con respecto a otros productores. Por ejemplo, nosotros podemos simular perfectamente, de acuerdo con el planteamiento que estamos haciendo, cuáles serían los costes de cultivo en Canarias si las condiciones laborales fueran las de Marruecos. Eso no se puede deducir de un balance contable, pero sí se puede deducir de un enfoque analítico de costes en el que tú deduzcas el coste de la mano de obra a partir del conocimiento de las horas de actividad necesarias para el desarrollo del cultivo y del coste unitario de la mano de obra. Simplemente cambiamos el coste unitario de la mano de obra y ya sabemos qué significaría eso. ¿Qué significaría? Pues en el caso concreto de Canarias, que estaríamos hablando de un coste de mano de obra en cultivo que estaría alrededor de 5 o 6 céntimos, frente a los 25 de los que estamos hablando ahora. Este tipo de planteamientos creo que permiten no solo decir cuál es el coste, como digo, sino que desde el punto de vista de cualquier administración permite entender de dónde se deducen los costes. De tal manera que si sabes, como digo, las horas de mano de obra, o si sabes cuáles son los kilos de fertilizante, o si sabes cuáles son los consumos en metros cúbicos de agua, puedes entender de dónde sale la magnitud del importe correspondiente a esos costes. Por otro lado, hay un elemento para mí básico en la evaluación de costes agrarios, especialmente en Canarias, y es el trabajo propio. El trabajo propio no va a aparecer nunca en las contabilidades porque no se remunera como un salario por parte de los agricultores. Y sin embargo es un componente fundamental del coste. Y yo diría más, el elemento sobre el que descansa buena parte de la competitividad de algunas producciones de tomate en Canarias, porque tienen un elemento de ventaja estratégica en términos al menos de flexibilidad
en la contabilidad, es decir, no tienen tensiones de tesorería porque pueden jugar con la mano de obra propia. Tensiones que por supuesto aparecen inmediatamente en el caso de que todo tu trabajo sea trabajo asalariado. Y estos son elementos que pasarían desapercibidos en la estructura de gastos, pero que hay que considerar. Entonces, a estos efectos creo que es más apropiado un enfoque que deduzca el coste a partir del conocimiento de los procesos de cultivo, especialmente, pero también en el empaquetado, que a partir de los balances contables. Este es el planteamiento. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Bien, pues el presidente de la cooperativa de Gran Tarajal de Fuerteventura, si es tan amable, don Juan Cerdeña, acude aquí al escenario para hacerle entrega a don José Juan Cáceres el detalle por su colaboración y desde luego por su exposición, que seguro que muchos estaremos esperando ansiosos la definitiva. Por ahí, Juan, por ahí tiene una escalera mejor. O sube. Tú eres joven para dar el brinco. Pues esto es lo que usted le tiene que entregar aquí al muchacho ahora. Pues le damos un aplauso. Y ahí se va usted con su tomate de los 130 años. Muchísimas gracias, José Juan.